que corresponde al programa de Procesal Civil 2, ustedes podrán haberlo leído, es el juicio oral. Sin embargo, el artículo 200 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que todas las normas que no sean específicas, salvo disposición en contrario, se van a aplicar las normas del juicio ordinario subsidiariamente al juicio oral. ¿Qué nos indica esa norma? Que para poder comprender a plenitud el juicio oral, que es el primer punto del curso de Procesal Civil 2, debemos de tener presente las características y el trámite del juicio ordinario que ustedes ya trabajaron el semestre anterior, pero considero que es indispensable una recapitulación de ese tema, el cual no va a ser objeto de evaluación, pero los conocimientos son fundamentales para poder generar ese hilo conductor. En ese orden de ideas, ustedes van a escuchar figuras que ya estudiaron, temas que les fueron explicados, pero por la importancia y las características del Procesal Civil 2, es importante volver a retroalimentar esas figuras. Al mismo tiempo, les pido que cuando hay una duda, una inquietud, solo levanten la mano y me interrumpen. No hace falta esperar al final si hay una duda. Si en ese momento ustedes quieren que aclare un punto, lo amplíe o brinde algún ejemplo, lo voy a hacer con mucho gusto. Es mi deber. Y esa duda va a ser en beneficio no solo del estudiante que lo está formulando, va a ser en beneficio de todos los que están participando. Muy bien, entramos ya al contenido, al repaso del día de hoy de un tema que es objeto del curso Derecho Procesal Civil 1. Todos tenemos que tener a la mano el instrumento fundamental sin el cual no podemos aprender Derecho Procesal Civil, que es la Ley de Orden Judicial, la Constitución, los acuerdos de Corte Suprema en cuanto a la cuantía, la normativa del expediente electrónico de la Corte Suprema y, por supuesto, un Código Procesal Civil y Mercantil con las reformas. El primer aspecto, cómo inicia un juicio ordinario, es a través de un escrito inicial de una acción procesal que queda plasmada en un documento que se llama demanda. Y esta demanda tiene que cumplir con requisitos de forma y requisitos de fondo que el Código Procesal Civil y Mercantil exige de una forma obligatoria. Para el efecto, vamos a dar lectura al artículo 61, que es fundamental para poder comprender cuáles son esos requisitos indispensables en la demanda. Karen Suseli Hernández Mérida. ¿Podemos conectar la cámara, por favor? Y aboquémonos a su código, Karen. Puede habilitar su micrófono. Karen, ¿tiene su código a la mano? Permítame. No tiene código, Karen. Tiene conectado tiene problemas con su micrófono que no lo deshabilita. Alguien que quiera participar, que pueda desconectar su micrófono y que tenga código, por favor. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Catherine. ¿Tiene su código a la mano? El Código Civil, sí. ¿Perdone? Sí tengo el Código Civil a la mano. ¿Me escucha? Perfectamente, sí, pero me dejó anonadado. Y sí tengo el Código Civil a la mano ¿o qué otro código necesito? Bueno. Procesal Civil y Mercantil. Ah, ya. Sí lo tengo en la mano.
Código Civil, Procesal Civil y Mercantil. Hago una pregunta. Es necesario a una pregunta a la general. Vamos a ver, Oscar Ishkayoau, tal vez me puede ayudar. ¿Puedo continuar con Procesal Civil 2 o todavía están trabajando la parte sustantiva, Oscar? Sí, licenciado, buenas tardes. Escuchó la intervención anterior, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si comprende mi sorpresa y mi preocupación. Sí, doctor, sí. Sí podría seguir. Por ejemplo, ¿qué normativa utilizaron en el curso de Procesal Civil y Mercantil 1? El Código Procesal Civil y Mercantil. Correcto. Y en los cursos de Derecho Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, se utilizó la exposición de motivos y el Código Civil. Entonces, pero me sorprende que estemos todavía ubicados en materia sustantiva, porque estamos en el curso de Derecho Procesal Civil 2. Y si ustedes observan, ya publiqué el programa en Classroom. Y en la clase anterior, también Oscar, hice la recomendación que es indispensable contar con un código procesal civil y mercantil actualizado. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, así es, doctor. Entonces sí hay que ubicar nuevamente el tema, porque si no tenemos el instrumento legal, ¿cómo vamos a poder aprender? Entonces, Oscar, le pido y vuelvo a repetir la pregunta. Más que pregunta, es una petición. Leamos el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es con el que vamos a trabajar en este curso. De acuerdo, doctor. Artículo 61, escrito inicial del Código Procesal Civil y Mercantil, establece: la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Numeral 1, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Numeral 2. Oscar, le pregunto, ¿considera que es útil y aconsejable que conforme vamos leyendo un inciso, lo vayamos explicando y dialogando, y cuando terminemos de explicar, por ejemplo, el 1, usted pueda proseguir con el 2, lo explicado, y así vamos sucesivamente, dada la importancia de cada requisito? ¿Le parece ese ejercicio? Totalmente de acuerdo. ¿O usted prefiere que lo leamos íntegro y al final lo explique? ¿Qué considera que es más constructivo para el aprendizaje? Considero que es la forma que nos ayudaría bastante es ir explicando punto por punto. Muy bien. Va. Entonces, usted me hace el favor de leer y yo lo explico. Y posteriormente seguimos en la misma mecánica. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Voy a explicar el numeral 1. Vuelvo a repetir. Todos tenemos que tener a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 61, que se ubica en el título 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, hace referencia a los actos procesales, a las gestiones de las partes. Y este ejercicio del escrito inicial constituye el ejercicio de un derecho constitucional, que se denomina el acceso a los tribunales, el acceso a una tutela judicial efectiva y a un derecho de petición. Hacemos referencia a los artículos 28 y 29 del texto constitucional, el derecho de petición a la autoridad. Y en este caso, ¿quién es la autoridad? Según el numeral 1, designar al juez o tribunal a quien se dirija. Tenemos el escrito inicial, que es la demanda. El primer requisito a cumplir es conocer la competencia y la jurisdicción del tribunal a quien vamos a dirigir nuestra solicitud y la pretensión. Para esto tenemos que tener claro
los conceptos de esa competencia por razón de territorio, por razón de jurisdicción y cuantía. Ejemplo, si vamos a plantear un juicio ejecutivo, vamos a tener que conocer antes de elaborar este escrito quiénes son los jueces competentes por razón de la cuantía. Y para eso nos vamos a los acuerdos que ha emitido la Corte Suprema, donde se establece puntualmente esa cuantía. Ejemplo, acuerdo número 391, 597, 2-2006, 37-2006, 4-91, 697. Ahí se fija la cuantía. Repito, acuerdos de Corte Suprema de Justicia. Es decir, no se encuentra regulado la delimitación de esta competencia por razón de la cuantía en el Código Procesal Civil y Mercantil. De tal suerte que cuando cumplamos con este requisito que acaba de leer Oscar, tenemos que conocer quién es el órgano competente por razón del territorio, la competencia y la cuantía. Ese es el primer estudio, y partiendo que hay jueces de paz civil y hay jueces de primera instancia, que hacemos referencia a un acto procesal introductorio, como es este primer escrito, que es la demanda. De igual forma, la contestación de la demanda va a ser otro primer escrito, o la interposición de excepciones previas o perentorias va a ser otro primer escrito que tiene que cumplir con los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, una norma de extraordinaria importancia. Oscar, al segundo, por favor. Numeral 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. No escuché, Oscar, la indicación del casillero electrónico. Sí, o no lo escuché, pero sí lo mencionó, ¿verdad, Oscar? Fíjese que acá, como este código lo utilizo desde Procesal 1, Procesal Civil 1, entonces sí tengo anotado ahí que es casillero electrónico, pero sí voy a comprarme uno con todas las reformas. Se recuerda que fue una recomendación que di Sí. Y por un lado, Oscar, cuando ustedes cursaron Procesal Civil 1, ya estaba aprobado el decreto número 13-2022, que es la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. No sé si se los explicaron lo del casillero electrónico el semestre anterior. Oscar. Sí, licenciado, sí, nos lo explicaron. Muy bien, entonces anote artículo 19. Okay. La recomendación es mejor compre un código con todas las reformas, en lugar de estar haciendo tanta anotación, porque va a ser incompleto. Pero lo que quiero subrayar es que esta reforma ya estaba vigente antes de que ustedes iniciaran con Procesal Civil 1. Ustedes iniciaron Procesal Civil 1 en el año 2023. Y este acuerdo, este decreto es del año 2022. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo hasta nos está sirviendo solo para demostrar que un artículo que es muy esencial no lo tenemos actualizado, no tenemos en consideración estas reformas, y esto es importante, porque el casillero electrónico también va a funcionar en los juicios que vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de las demandas. Dicho de otra manera, el casillero electrónico no solo es para el juicio ordinario, porque es el espacio virtual donde nosotros vamos a señalar un lugar para recibir notificaciones. En lugar de que la notificación sea presencial. ¿Qué es la notificación? Es un acto de comunicación de una resolución judicial. Y en lugar de recibirlo en la forma tradicional,
va a ser en un casillero electrónico, donde los invito a que ustedes lean en su casa el artículo 19 del decreto 13-2022 que aborda las notificaciones electrónicas, que va a operar en todos los procesos judiciales y en los asuntos administrativos que se tramiten en el organismo judicial. Entonces, los litigantes tienen que señalar en sus escritos, especialmente el primer escrito, el lugar para recibir notificaciones y citaciones por medio de un casillero electrónico. Al final, Oscar, está mejor que lo vayamos explicando supuesto por supuesto, porque así vamos advirtiendo estos aspectos importantes. Regresando al numeral 2, ese escrito depende estamos hablando aquí un acto introductorio, un aspecto inicial en esa demanda. Depende si la comparecencia va a ser de una persona individual o una persona colectiva. ¿Por qué motivo, Oscar? Según el numeral 2 del artículo 61. Oscar, ¿por qué cambia los requerimientos si comparece una persona individual o comparece una persona colectiva en la demanda? ¿En qué sentido cambian los requisitos? En la comparecencia de ese escrito. Sí, por ejemplo, cuando yo comparezco en nombre propio, pues tengo que dar mi documento de identificación personal, mis nombres, como dice acá el artículo numeral 2, nombres, apellidos, y cuando es por representación, tengo que demostrar esa representación, que voy a actuar en nombre de otra persona a través de una representación inscrita legalmente. ¿Cómo se llama? Oscar, su idea va bastante bien. Ajá. ¿Cómo se llama esa figura que me está haciendo referencia? Sí, es correcto. Pero, legal. Sí, es correcto, pero ¿qué es lo que estamos, mediante qué figura estamos acreditando? Mediante una... Se llama personería. Personería. Y Sí, otra sí. cosa, Oscar, ¿cuál es la personería? Ajá. Depende de la persona colectiva. Por ejemplo, si con usted hablamos de una sociedad mercantil, tiene que haber una acta de nombramiento debidamente inscrito en el registro mercantil y poderla acreditar. Si hablamos del Estado, difiere. Si hablamos de una sociedad civil, si hablamos de un sindicato, depende de la persona jurídica, así va a ser la representación legal que vamos a acreditar, la personería. Por eso es que tenemos que tener claro los términos personería, persona y personalidad. Tres temas diferentes. ¿A qué conclusión llegamos en el numeral 2? Que es distinta a acreditar esa personería de una persona individual a una persona jurídica que también se puede denominar colectiva. Y hay personas colectivas privadas y las que forman parte del Estado. Y la única entidad que no tiene que acreditar personería porque está reconocida constitucionalmente es la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica sí tiene que seguir un trámite de constitución de persona jurídica en un registro que se llama un registro de personas jurídicas. Tienen que suscribir una escritura pública, el testimonio y un trámite administrativo. ¿Ante quién? Ante el registro de personas jurídicas, que es una oficina que pertenece al Ministerio de Gobernación. Si usted me pregunta, Oscar, cada persona jurídica, ¿dónde se inscribe? Depende. Sindicato, Ministerio de Trabajo. Una sociedad civil, personas jurídicas. Una ONG, personas jurídicas. Sociedades mercantiles, registro mercantil. Una cooperativa, en un registro de cooperativas. De tal suerte que tenemos que analizar primero a qué persona jurídica nos hacemos referencia para poder determinar cuál es el registro que estamos estableciendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque con ese documento que acredita la personería, vamos a identificar en la introducción de la demanda. Si no lo hacemos correctamente, la parte mandada va a interponer una excepción por falta de personería o bien una excepción por falta de una demanda defectuosa. Sigamos con el numeral 3. Lo vamos a hacer más rápido porque nos falta mucha explicación del juicio ordinario. Sigamos el 3.
Numeral 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. En esta demanda, que es un escrito inicial, responde a una teoría del caso. Y esa teoría del caso es una plataforma en 3 niveles. ¿Cuál es la plataforma? Una plataforma fáctica, que es la que se refiere el numeral 3, que es sumamente importante en esta demanda, la plataforma fáctica, que se refiere a la plataforma de los hechos, a la narrativa de los hechos que están sirviendo como argumento de nuestro derecho de petición que va a quedar plasmado. Y esa narrativa de hechos debe ser de una forma ordenada, cronológicamente, aplicando un razonamiento de lo general a lo particular. Una demanda debe redactarse de una forma clara, puntual y congruente con los medios de prueba que se van a presentar con esa demanda. En esa plataforma no solo la demanda responde a una plataforma fáctica, que son de hechos, también la demanda responde a una plataforma jurídica, que es el fundamento de derecho de esta demanda, y a una plataforma probatoria. Repito, esa demanda refleja una teoría del caso que presenta una plataforma fáctica, jurídica, con el argumento de derecho, y probatoria. Entonces, el artículo 3, el numeral 3 del 61, al establecer relación de hechos a que se refiere la petición, nos implica y nos obliga a que primero entremos a desarrollar la historia de ese conflicto que estamos sometiendo a la competencia del juez. Y esa historia le vamos a poner hasta un título en la demanda que se llame antecedentes. Vamos a ilustrar, vamos a ejemplificar, le vamos a hablar al juez cuáles son los antecedentes. Y después de esa narrativa cronológica, vamos a desarrollar cuáles son los hechos en que fundamenta nuestra petición. ¿Por qué estamos solicitando, por ejemplo, al juez que dicte una sentencia declarativa? Oscar, el numeral 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. La demanda va a tener un apartado de fundamento de derecho, que no es suficiente con hacer una cita indiscriminada de normas y copiarlas. No, en el fundamento de derecho, por supuesto que debe ir así, pero en esa narrativa, en esa plataforma que hice referencia, se tiene que ir encuadrando algunas conductas, alguna narrativa, algunos elementos fácticos, algunos hechos a una norma jurídica. Y cuando ustedes redacten esa demanda, tienen que encuadrar la figura en ciertas normas específicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Interpretando y aplicando el derecho, adaptándolo al caso objeto de controversia. Por favor, Oscar, el numeral 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare, la residencia se hará constar. En ese sentido, el nombre y apellidos son esenciales de la parte que estamos demandando. No podemos elaborar un escrito inicial, una demanda, si no consignamos el nombre de las personas a quienes se está demandando, sean personas individuales o jurídicas. Y la norma dice señalar la residencia. Pues se tiene un domicilio de personas individuales, pero una persona jurídica, especialmente de naturaleza de orden público, no tiene una residencia per se, que es diferente señalar el lugar donde va a recibir notificaciones. Por ello, es importante que en su formación jurídica diferencie lo que aprendimos en Derecho Civil 1, las diferencias entre domicilio, residencia y habitación. Y bien, si ignoramos la residencia, pues vamos a expresar de que ignoro la residencia, pero puede ser notificado
en X dirección. Evidentemente ahí no va a haber casillero electrónico porque la parte demandada no ha comparecido al órgano jurisdiccional. Primero se le va a notificar físicamente una notificación personal, pero posteriormente cuando comparezca al órgano jurisdiccional, ya sea a través de interponer excepciones o contestar la demanda o reconvenir, ese será el momento procesal que en su primer escrito la parte demandada también va a tener que señalar un lugar para recibir notificaciones por la vía electrónica, el famoso casillero electrónico. El numeral 6, Oscar. La petición en términos precisos. Esa petición la vamos a dividir en dos partes, la petición de trámite y la petición de fondo. ¿Por qué es trascendental? Porque en función de la estructura de la petición, así se va, y en función de las pruebas que se aporten, así va a ser la forma que se dicte la sentencia. Explicado de mejor forma, una buena demanda bien estructurada, cumpliendo con todos estos requisitos que explicamos, va a ser una sentencia en esa dirección bien elaborada. El numeral 7, lugar y fecha. El numeral 8, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Es un auxilio profesional obligatorio. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Adicionalmente a este escrito, tenemos que, ya sea esta demanda, algo importante que no he mencionado, se puede presentar por medios electrónicos o por medios físicos con las copias correspondientes. Pero el artículo 161 es importantísimo que le incorporemos la lectura del artículo 106. Al margen del 61, por favor, una flecha de referencia que nos conduzca a analizar el contenido del artículo 106. Vamos a escuchar a Walter Valenzuela. Walter Valenzuela. Por favor, la lectura del artículo 106. El título, el capítulo 2 dice demanda. Entonces, Walter nos va a dar lectura a la norma del artículo 106, que repito, es complemento a lo que leímos del artículo 61. Por favor, Walter. Su micrófono está conectado. ¿Lo puedes conectar, Walter? No, no le escuchamos, Walter. Ahí está desconectado. Perfecto, doctor. Capítulo 2, demanda. Contenido de la demanda. Artículo 106. En la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos en que se funden, las pruebas que van a rendirse y fundamentos de derecho y la petición. Bueno, entonces, Walter, necesito que usted interprete esa norma que en apariencia es muy corta por 2 líneas, pero es de una importancia extraordinaria. Se recuerda, no sé si usted estuvo en la sesión anterior donde recomendé que cuando analicemos una norma la podamos separar en sus premisas. Es decir, pensar que es un silogismo, irlo separando en premisas, al final me va a poder permitir entender el significado, el contenido y el alcance o consecuencias de la norma. Entonces yo le pido que vayamos conjuntamente explicando esas 2 líneas, pero que usted vaya separando las premisas. Le voy a poner un ejemplo. La primera premisa, y ¿sabe qué nos ayuda, Walter? Las comas y los puntos. Por ejemplo, la primera premisa, y ya usted hace el ejercicio después. Usted nos va a explicar la primera premisa que señala lo siguiente. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden. Ahí hagamos un alto y después seguimos, lo escuchamos. ¿Qué entendemos por establecer que en la demanda se van a fijar con claridad y precisión los hechos en que se funden? No le escuchamos, Walter. Perdón. Según entiendo yo, doctor, va a ser una narrativa en la cual
tenemos que expresarle al juez los derechos que según nosotros han sido violentados, por los Muy cuales bien. nosotros estamos requiriendo su intervención para poder solucionar este problema que tenemos con la otra parte. Sabiendo de que hay, de que tenemos claros precisamente cuáles son esos derechos que se nos han violentado, y sabemos en base a la ley que nosotros tenemos la razón. Y en ello se está fundamentando. Y estamos buscando. Porque tiene un fundamento, no solo jurídico, un fundamento de un razonamiento jurídico. Es de acuerdo a lo que usted expuso, Walter. Sigamos en esa misma premisa. Estos hechos que usted hizo también tienen que cumplir con ciertos requisitos de una redacción, de una forma de escribir. La norma establece 2 requisitos adicionales para la forma que usted plasme esa narrativa, mediante una redacción de hechos. ¿Qué señala la norma? ¿A qué nos obliga? Tendría que ser una forma clara y precisa. Así es. ¿Qué significa eso, la claridad y la precisión? Que tiene que ser apegada a los hechos y de una forma entendible y preferente y lógicamente cronológica, empezando por el principio y lógicamente terminando por lo último. Perfecto, Walter. Es correcto lo que dice. Yo le agrego escribiendo con un lenguaje claro, porque un lenguaje claro, preciso, contundente, puntual, se constriñe a desarrollar, como usted señalaba, la violación a un derecho constitucional, otro silogismo. Pero eso trae una consecuencia, Walter. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que usted le está pidiendo de protección al juez, pero se lo tiene que explicar, razonar, manifestar al juez de una forma clara y precisa. Un antónimo de claridad y precisión es lo siguiente: el lenguaje ambiguo, el lenguaje oscuro. La ambigüedad es que un término puede tener 3 significados diferentes. Oscuro, que usted no redactó con esas reglas gramaticales que comuniquen una narrativa. De lo contrario a claridad, ¿cuál es el antónimo? Obscuridad, ambigüedad. Y la precisión, usted va a redactar puntualmente. La precisión también, Walter, implica congruencia. Usted tiene que haber una congruencia en toda su narrativa y en su plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Tiene que haber un hilo conductor, una estructura debidamente. Sus ideas las tiene que ordenar antes de escribir. Si usted tiene claras sus ideas, establece una ruta crítica a seguir, porque al final el proceso es una estrategia. El proceso es una estrategia procesal que hay herramientas y hay elementos para poderla dirigir, pero tengo que tener una precisión metodológica. Son las técnicas que vamos a aplicar a lo largo del proceso. Pero si yo no redacte con claridad y precisión, ¿sabe qué va a provocar eso? Que la otra parte interponga excepciones y por lo tanto se distorsione la demanda, no logre claridad y no se logre los objetivos. De tal suerte que ese lenguaje también debe ser un lenguaje, si bien es cierto, claro y preciso, debe ser un lenguaje técnico. Ubiquémonos en un ejemplo. Vamos a plantear un juicio ordinario de nulidad de un negocio jurídico. En esa narrativa clara y precisa, tenemos que tener, pero bien definido, los requisitos para que sea una nulidad absoluta. Pero si en esa narrativa lo confundimos con una nulidad relativa, en esa narrativa, en ese desarrollo no va a ser claro, porque estamos extrayendo elementos, caracteres de la nulidad relativa y la estamos confundiendo con la nulidad absoluta. Entonces, si vamos a hablar de la nulidad absoluta, lo que ustedes vieron en Civil 4, vamos a decirle, señor juez, hay una nulidad absoluta porque no hubo consentimiento. En virtud que quien compareció ahí está muerto hace 10 años. Y al no existir consentimiento, no hay contrato. No se perfeccionó la voluntad, no nació la vida jurídica. En consecuencia, usted va a desarrollar la tesis de la nulidad del acto jurídico y por lo tanto no surtió efectos. Entonces, esa claridad y precisión, ¿qué lo hace? También ir
de una vez, Walter, pensando en la congruencia de las pruebas. ¿Qué va a presentar una prueba reina? Certificado de función. Contrato se hizo hace 3 años y él falleció hace 15 años, el certificado de función. Ya ni siquiera necesita usted proponer una prueba pericial científica donde diga esa no es la firma, porque si ya falleció, un muerto no puede firmar. Y en consecuencia, aunque el contrato se haya inscrito, no es válido ni eficaz, porque el Código Civil establece que una inscripción registral no puede convalidar un acto nulo. Y ahí usted va a desarrollar su elemento probatorio. Y la petición, ¿cuál es? Que al declarar la nulidad absoluta del negocio jurídico por A, B, C razones, el juez en su sentencia declarativa dicte una sentencia para cancelar y se oficia el registro de la propiedad de esa inscripción. ¿Y cuál es el efecto, Walter, al final? Que las cosas vuelven al estado anterior. Ahí hay un efecto ex nunc, es un efecto retroactivo. Antes de que existiera este contrato que incumplió, y su argumento central aquí, ¿cuál va a ser? El artículo 1251. También tenemos que tener congruencia con la norma que vamos a desarrollar, que el 1251 establece cuáles son los elementos esenciales para la validez y eficacia del negocio jurídico, y uno de ellos es el consentimiento, pero no es necesario que se incumplan todos esos presupuestos. Con uno de ellos ya no nació la vida jurídica. No sé si me expliqué, Walter. Mejor imposible, doctor. Se da cuenta lo importante que cuando usted redacte sus hechos, le tiene que poner una atención muy especial. Y por eso, Walter, que cuando esté ejerciendo su profesión, no van a servir esos famosos chivos donde están de demandas, tanto electrónicos, físicos, porque cada caso tiene sus propias características, tiene sus propias aristas, donde usted va a tener que hacer análisis para su cliente, ¿verdad? Lo único que le voy a pedir que al momento de cobrar, ahí me invite. Perfecto, doctor, se lo merece. Ahí se va a recordar en el momento, cuando se esté planteando, cuando le lleguen a hablar para un juicio ordinario de una nulidad del instrumento público. Ahí va a ser bien interesante ese ordinario, porque va a decir, ¿es lo mismo la nulidad del contrato o del instrumento público? Y ahí entramos ya al código notariado con aspectos formales, ya es una nulidad formal, no como la nulidad absoluta, que es una nulidad estructural, una de vicio desde nacimiento. Sigamos, por favor, Walter. Mire todo el tiempo que le hemos dedicado a ese importante artículo. Las pruebas que van a rendirse. Ya nos adelantamos un poco, pero ¿qué nos puede aportar, Walter? Que simplemente yo tengo que acompañar mis palabras, que puedo hacer muy convincente, hablar demasiado bonito, pero si yo no acompaño mis palabras con cosas que yo pueda demostrar, no solo documentos, personas que puedan testificar, peritos, expertos, etcétera, etcétera. Las palabras, uno puede decir misa, mi querido doctor. Así es, perfecto. Yo no tengo algo sólido, como alguna prueba para que respalde, por más que yo hable, el juez no va a tomar en cuenta solo mis palabras, sino que él se va a basar más que todo en lo que yo pueda demostrar. Excelente. Y lo que usted está diciendo está regulado en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. El título de esa norma dice carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Esa es la figura del actor. Quien contradice la pretensión del adversario, es decir, el demandado, ha de probar los hechos extintivos. Usted lo señaló, el actor, hechos constitutivos, el demandado, hechos extintivos que pretenden destruir la pretensión de la parte o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Y esta carga de la prueba es una obligación de demostrar mis proposiciones de hecho. Y volviendo a la norma, el 106 dice las pruebas que van a rendirse, que no va a ser cualquier elemento de prueba, deben ser congruentes con esa narrativa y sus hechos. Si usted va a hablar de la nulidad del negocio jurídico, tiene que hacer referencia al contrato,
a la inscripción registral, a la certificación, pero no va a proponer, por ejemplo, un testigo. El testigo no va a acreditar sobre la muerte de la persona, basta con una certificación del RENAP. Entonces, no solo vamos a pensar en proponer pruebas congruentes con los hechos y la narrativa, sino que también que sean pruebas útiles, que sean pruebas pertinentes. Ahora, si no fuera un muerto y hubiera duda de la firma, ahí la prueba reina va a ser un dictamen pericial de grafología. Puede proponer también un reconocimiento judicial en el protocolo. Y así una serie de medidas. Por eso es de que decimos, cada caso hay que analizarlo en función de los hechos y la prueba pertinente, congruente, útil que vamos a aportar. La prueba que es impertinente, que es inadmisible o que es repetitiva no tiene sentido. Es la que va a ayudar a acreditar y verificar el cumplimiento de la verdad, que esos son los fines del proceso. Si nos vamos a hablar de un juicio ejecutivo en la vía de premio, la pertinencia de la prueba solo es un documento. El título ejecutivo, el que originó la obligación, el incumplimiento inscrito en el registro de la propiedad, el testimonio inscrito. Ahí no vamos a proponer reconocimiento judicial, no vamos a proponer testigo. ¿Por qué? Porque es un juicio de ejecución, no es una sentencia declarativa. Al final, más que demanda, es un escrito de ejecución, donde hay un actor y un ejecutado, pero eso lo vamos a ver despacio en la ejecución. Lo que yo quiero reflexionar es, cada proceso tenemos que pensar en los elementos de prueba. El Código Procesal Civil y Mercantil nos establece un elemento, un elenco de pruebas, y tenemos que ver una por una para ver si es pertinente, si es útil y si es congruente. Y esto es muy importante porque es la consolidación del principio de la carga de la prueba a los hechos que estamos haciendo referencia. Por favor, y la última parte, ¿a qué se refiere, Walter? Los fundamentos de derecho y la petición. ¿Cuál es la importancia de ese fundamento de derecho y la petición? Ok, perfecto, doctor. Siguiendo con el orden de los pasos, yo tengo que llegar con el juez y decirle cuáles son las normas que se están violentando, no solo en lo que yo ya le expliqué, que yo ya le narré, que yo ya di todos el proceso que se vio desde el inicio. Después, ¿qué fue lo que yo le probé? ¿Cuáles son el porqué de los documentos que yo le adjunté, no solo a mi narrativa, sino que pude demostrar? ¿Cuáles son las leyes que se están violentando en esos dos aspectos que yo acabo de explicar con él? Okay. No solo podrían ser la, la ley suprema como la Constitución de la República, sino que definitivamente el Código Civil, puede ser el Código Notarial. Hasta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, si es un tema de propiedad, la propiedad es un derecho humano. O sea, ese conjunto de leyes que el juez tiene que saber que son las que yo estoy pidiendo, que me ahí usted subrayo lo que acabo de decir, Walter, para que le pongamos atención. Lo que estoy pidiendo, eso ya invadió ahorita la parte de la petición. Expresado de otra forma, no puede haber una demanda sin una petición. Y hay un apartado donde se divide trámite y fondo. Exactamente. Y eso es bien importante porque muchos jueces se van a ir a ver la prueba y la petición y tal vez no lean todo el contenido importante de la demanda. Entonces, si usted no lo pide en la demanda, no va a poder prosperar. Exacto. Y eso es otra cosa que yo le quería mencionar, doctor, que la petición tiene que llevar una relación muy fuerte con todos los demás pasos, porque yo no puedo llegar a pedirle al juez que me beneficie con algo que no le expliqué, ni probó, que no probé, o que está violentado por una ley. O está mal explicado, está regalado de una forma ambigua, oscura, imprecisa. Voy a pedirle algo que yo no lo expliqué, que no lo probé, no voy a ser beneficiado. Y de repente yo, en mi explicación y en mis pruebas, puedo estar también apto para ser beneficiado de otros beneficios que de repente yo ni le voy a pedir. Y entonces el juez no me va a dar algo que yo no le pida. Y en este fundamento de derecho podemos citar una ley derogada o una ley reformada ya. Definitivamente no, le voy a decir la importancia de tener nuestros códigos actualizados. Claro. Que imagínense cómo voy a llegar yo, sin ir tan lejos, simplemente al examen privado.
público y privado, al finalizar Claro, la carrera. No voy a llegar con un código desactualizado, mucho menos a un proceso, porque si no, así me va a es. decir, disculpe, licenciado, actualicémonos para poder platicar como se debe. Regrese y después hablamos. Y una anécdota que he observado en los privados, en derecho administrativo le dicen, por favor, puede sacar su código administrativo y empiezan a buscar, pasan los minutos y siguen buscando el código. Y con esa pregunta, pues se puede establecer que no estudió derecho administrativo y que el derecho administrativo no se encuentra codificado. Hay una cantidad de normas especiales que rige. Si bien es cierto, una ley de lo contencioso, pero cada institución tiene su propia normativa y es un derecho sui generis, pero no hay un código per se. Entonces, solo en ese aspecto ya denota un grave problema de formación. Gracias, Walter, por su participación. Antes, con esta importante explicación del primer escrito inicial, ya podemos establecer la vía ordinaria. Pregunto, ¿hay alguna duda, algún comentario de todo lo que hemos hablado, que asumo ya lo estudiaron ustedes en Procesal Civil 1? Únicamente estamos recapitulando y repasando temas de ese contenido programático. Noé, lo escucho. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Creo que todo esto que mencionó que acabamos de estudiar se refiere a las situaciones de fondo o de trámite. Pero no sé a qué se refiere de fondo y de De esto, trámite, no sé a qué se refiere. por ejemplo, de la precisión, de todo eso, como al principio dijo que habían dos formas, que era de peticiones de fondo y de trámite. Sí, pero eso es en cuanto a la estructura de la petición. Pero en la demanda fuimos leyendo el artículo 61, los distintos requisitos. Este solo es la parte de la petición. Ya comprendí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Vamos a leer el artículo 96. Alma Magdani Botello. Alma Leticia Mangandi Botello. Interesante el apellido. No es común. ¿Le escuchamos? Buenas tardes, Lee. Conectemos su cámara. Y necesito que coloque su foto en Classroom. Por favor, todos los estudiantes que no hayan colocado su foto por tercera ocasión, les estoy solicitando que ubiquen su foto en Classroom. ¿Y por qué es Classroom? Porque ahí van a recibir ustedes la prueba y quien no tenga la foto identificada, está muy bonito su dibujito que tiene ahí, pero Lee, ¿me escucha? perfectamente. No sé si escuchó la recomendación que estoy dando, Alma. Sí, Lee. Entonces, ese es su dibujito, está muy bonito, pero en Classroom sí necesito que coloque su foto de perfil, porque a dibujitos no le puedo mandar exámenes. ¿Sí estamos claros? Está bien, Lee. Sí. Leamos el artículo 96. O sea, la petición no es solo para ustedes, para todos los estudiantes que no han colocado su foto. Ya lo plasmé por escrito en Classroom, ya lo expliqué en la clase anterior, yo es la tercera vez que reitero la petición. 96. Artículo 96 del Código Civil. Lick, disculpe, ¿estamos en el Código Civil? Vía ordinaria. Las contiendas que no Perdone. ¿sí? ¿Cómo se denomina el código que usted está leyendo? Código Procesal Civil y Mercantil. Pero como anteriormente se refería a lo sustantivo. Ah, sí, perdón, pero ya ahorita tengo aquí mi código. Su compañera que intervino en la primera incurrió en lo mismo, pero sí le quiero recordar que cuando estudiamos el Código Civil, es donde trabajamos Civil 1, Civil 2, Civil 3 y Civil 4. No sé si se lo pregunto de otra forma. El semestre anterior, ¿qué código estudió?
el Código Civil. Lick, se escucha cortado, no sé si es mi señal. No, pero yo la escucho perfectamente. Sí. Entonces, sí me está preocupando que Alma se está señalando que el semestre anterior estudiaron el Código Civil. El Código Civil, repito, es para Civil 1, Civil 2, Civil 3 y Civil 4. Quiero preguntar a la general, eso sí me tiene muy preocupado, sumamente preocupado. Quiero preguntarle a los demás si es correcto lo que dice Alma, que todos estudiaron el Código Civil en Procesal Civil y Mercantil 1. No, Lick, estudiamos el procesal civil. Pero el Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Quiero más opiniones, por favor. Código Procesal Civil y Mercantil. Estudiamos Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil Mercantil, licenciado. Gracias. Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, les pregunto, ¿puedo estar tranquilo que sí estamos en sintonía? Sí, licenciado. ¿Vamos bien? Licenciado. licenciado. Sí, Lick, ahí vamos. Es que ya es segunda intervención que se menciona el Código Civil y voy a recordar, el curso de Civil 1, que es la persona y la familia, es el libro primero del Código Civil. El Civil 2, Derechos Reales y más Derechos de la Propiedad, es el libro segundo. El libro tercero es Derechos y Sucesiones. El libro 4, Registro de la Propiedad. El libro quinto está dividido en primera parte, segunda parte, la primera parte, Derecho de Obligaciones, el otro Negocio Jurídico y Contratos Civiles en particular. Es decir, el Derecho Civil comprende los cursos de Derecho Civil 1, 2, 3 y 4. Hago la aclaración porque han habido 2 intervenciones en este momento que están estudiando el Código Civil, pero en Procesal Civil, afortunadamente la mayoría me comunicaron. Entonces, Alma, sí le invito a que compre su Código Procesal Civil Mercantil, a pesar que lo tenían que tener desde Procesal Civil Mercantil 1. Porque Procesal Civil Mercantil 2, yo estoy haciendo un repaso en este momento, pero no voy a explicar todo el curso de Procesal Civil 1. Esta es la única clase que estoy haciendo de repaso y la próxima sesión ya inicio con el primer punto de Procesal Civil y Mercantil 2. Alma, sí me preocupa dónde está estudiando. Quisiera saber si con la explicación que di ya quedó todo claro. Sí, Lick, aquí tenía mi código, solo que tenía los dos y no me había dado cuenta cuál era el que tenía a la mano. Perdón. Sí, pero civil, repito, es para estudiar la parte sustantiva, la parte procesal y la parte adjetiva. La escuchamos. 96. Artículo 96, vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Bueno, gracias por participar, Alma. El 96 del Código Procesal Civil Mercantil nos está estableciendo las contiendas, los asuntos que no tengan una vía especial señalada en el código se van a tramitar en juicio ordinario. Me explico en otra dirección. Los asuntos que el Código Procesal Civil y Mercantil tenga destinados para un sumario, para un juicio oral, para un arbitraje, para un ejecutivo, no se van a tramitar en juicio ordinario. Sin embargo, las contiendas, los conflictos que no tengan un trámite especial, tanto en materia mercantil o civil, se tramitan en un juicio ordinario. Artículo 96, y dentro de eso también existe una etapa, después de presentar esa demanda, una etapa de conciliación. Y ahora vamos a entrar ya en materia de acuerdo al código y por favor tengamos todos a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil, donde vamos a explicar el juicio ordinario que ustedes trabajaron en su semestre anterior. Es más, ustedes al terminar o fin de semana pueden elaborar un mapa conceptual, un flujograma, un diagrama donde vamos a anotar la secuencia que de dónde la extraemos, de la normativa de la regulación del Código Procesal Civil y Mercantil. Iniciamos. El primer acto, el primer escrito, demanda. ¿Cuáles son esos requisitos? Los que explicamos uno por uno del artículo 61, se tienen que abocar al 63,
al 106, al 110 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero como ustedes están demostrando actualidad de las reformas, tienen que tomar en cuenta el artículo 7 de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, el artículo 10 del reglamento de la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. De tal suerte que ahora ya no basta con decir que la demanda solo va a cumplir con los requisitos del 61, 63, 106 al 110 del Código Procesal Civil Mercantil, lo que también tiene que cumplir con esa ley de tramitación electrónica y su reglamento en sus artículos 7 y 10. Ya tenemos la normativa, ya explicamos esa estructura que presenta la demanda, su introducción, su narrativa de derechos, su elemento probatorio, su fundamento de derecho y la petición. Esa es la estructura de cumplimiento obligatorio. Y cuando hablamos de la petición de trámite de fondos, solo me refiero a la petición. Puede presentarse en una forma electrónica la demanda en atención a la normativa que acabo de citar, o puede presentarse por escrito. Hasta el momento es permitido. ¿Qué es lo que refleja esta demanda? Los hechos, debe contener, reflejar, desprender hechos redactados de una forma clara, precisa, contundente, un lenguaje claro, donde fundamentemos nuestra pretensión. Y a esta demanda tenemos que cumplir con un aspecto esencial, el elementos pruebas, ya sea prueba documental, prueba pericial, un reconocimiento judicial, dictamen de expertos, reconocimiento de documentos en poder de terceros, en poder de la parte demandada, etcétera. Entonces, va a depender de la pretensión, de los hechos, los elementos de prueba que van a ser pertinentes, congruentes y útiles con nuestra pretensión. Son pruebas que se van a rendir. El fundamento de derecho, que es fundamental vincularlo, y no solo normas procesales, pueden haber normas sustantivas del Código Civil. Si es materia mercantil, procesal mercantil, obviamente el Código de Comercio o algunas leyes especiales en materia mercantil, el texto constitucional, ley de organismo judicial. Si estamos haciendo referencias al trámite de los incidentes, artículo 138, nos referimos a la normativa de la ley del organismo judicial. Otro de los cuerpos normativos que tenemos que tener a la mano. Un aspecto importante, después de que presentamos la demanda con las copias, dependiendo de las partes que se vayan a vincular al proceso, eso va a depender de la cantidad de copias. También es importante subrayar que la demanda puede ser ampliada o modificada. La demanda puede ser ampliada o modificada. Pero hay un requisito temporal y material. Puede ser ampliada o modificada únicamente si la demanda no ha sido contestada. Insisto, subrayo, enfatizo. Puedo ampliar y modificar la demanda siempre y cuando no haya sido contestada. ¿Y cuál es la razón, la lógica? Que al contestar la demanda se traba la litis. ¿Y qué quiere decir trabar la litis? Ya quedan fijados los hechos controvertidos sobre los cuales va a dirimirse, va a tramitarse el proceso. Y si ya quedan fijados los hechos controvertidos, ya no puedo modificarla o menos ampliarla. Si lo quiero hacer, debe ser antes de ser contestada. Pensemos en otro escenario. Si alguien entró tarde a clase y no ganó procesal civil 1 de forma adecuada, no conoce los requisitos de la demanda, ni lo defendió en su privado, ¿qué sucede? Puede ser que elabore una demanda con un machote. Eso es lo peor que podemos hacer. Trabajar sobre machotes. Cada caso tiene sus propios presupuestos. ¿Y qué sucede? Si la demanda no cumple con los requisitos, los jueces van a rechazar la demanda de oficio. Por eso es que expliqué uno por uno los requisitos del 61 y el 106. Son de cumplimiento
obligatorio y de una forma correcta. ¿Qué sucede si incumplimos con esos requisitos? El juez de oficio va a rechazar la demanda. Sigamos con el ejemplo que la demanda cumplió con todos los requisitos de ley. Viene el siguiente acto procesal que se llama notificación. Ailén Morales. Ailén Morales. Buenas noches, Lick. Sí, dígame. ¿Pronuncié bien su nombre? Conecte Sí, su está cámara. Ya, no sé si me lo grabé. Perfecto. Vamos, Ailén. ¿Tiene su código a la mano? Sí. En Derecho, Teoría General del Proceso, le explicaron qué es una notificación y lo voy a repetir en Procesal Civil Mercantil. Entiendo que todo lo que he explicado yo ya lo vieron ustedes, ¿verdad, Ailén? No hay nada nuevo que haya dicho yo. Algunas cosas sí, Lick, unas cosas sí son nuevas y otras no, porque no, no le voy a mentir en que te he tenido todo No, lo yo que quiero su verdad. La mayoría sí son nuevas, Lick. Es que he tenido algunos leaks que no, como que no explican tan a fondo como usted. Y aquí empezamos en orden, ¿se dio cuenta, Ailén? Desde la demanda. Incluso. No hemos avanzado porque lo hemos hecho detalladamente y me preocupa la hora. Sí, no, incluso yo recibí con la Lic Andino y ella pues muy amablemente nos dio un esquema. Entonces ahí voy guiándome con usted. Y el esquema ayuda, pero, bastante. Pero yo voy explicando todas las incidencias. Ajá, Con entonces ejemplos. voy haciendo Y mis cuando yo apuntes. hablo de incidencias y hablo de ejemplos, me salgo del esquema. Entonces, Totalmente, Lic. Me salgo del esquema. Es decir, vamos a simplificarlo. El esquema ayuda, pero es insuficiente. Sí. Repito, ayuda y está bien tenerlo, pero por sí solo es insuficiente. Mire cuánto hemos hablado y no está en el esquema. No está en el esquema y fui haciendo mis apuntes en el cuaderno y en el esquema. Claro, yo voy en orden del esquema, pero por ejemplo ese tema, ¿cuándo usted va a contestar la demanda cuándo la puede ampliar o modificar antes de contestarla? Es un tema fundamental y está en el código, pero no está así expresamente un artículo, está una parte que si uno no le pone atención se le va por alto. Igual, ¿qué sucede cuando los requisitos se incumple y el juez rechaza de oficio? Aquí le puedo hacer otra pregunta que no está en su cuadrito. Usted presentó una demanda que no cumple requisitos, el juez la rechaza de oficio, pero usted dice, yo no estoy de acuerdo con el juez y quiero impugnar. ¿Qué medio de impugnación va a interponer? Ahí se lo dejo como tarea. Porque esa resolución hay que determinar, Ailén, si es un decreto o si es un auto. Recordemos que la ley de orden judicial clasifica sentencias, autos y decretos. Pero ya la parte práctica, esta resolución que rechazó la demanda por no cumplir requisitos, muy bien. Y usted es la abogada de la parte actora. Entonces quiere impugnar esa resolución. Entonces no es el momento, pero también ustedes en Procesal Civil 1 ya vieron todos los medios de impugnación. Entonces está en el programa de Procesal Civil 1. Aquí viene cuál es el medio de impugnación. Lo que estamos haciendo es como es en la práctica, la parte vivencial, porque la parte actora que me rechaza no se va a cruzar de brazos. En función de su cliente tiene que impugnar para que un órgano jurisdiccional superior, en este caso una sala jurisdiccional, conozca. Primero había que establecer si es un remedio o si es un recurso. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Le dejo la tarea para que investigue, que no está fácil. Es un tema muy complejo. Ese tema, no está esa fácil. resolución la di en una clase en posgrado. Le voy a explicar por qué hay link. Porque la normativa y los precedentes establecían un medio de impugnación. Pero en los recursos que han llegado a la Corte Constitucional vía amparo, se modificó la línea jurisprudencial. Eso se llama innovación jurisprudencial. ¿Qué es innovación jurisprudencial? El órgano que genera jurisprudencia en materia constitucional es la Corte Constitucional. En materia de justicia ordinaria civil es el Tribunal de Casación, la Cámara Civil. Si uno quiere conocer la doctrina en materia constitucional, va a la página de la Corte Constitucional y ahí puede buscar. Y hay un apartado, y a mí me encantaría que usted fuera acuciosa en lo que le voy a decir. Eso le va a servir para su vida.
que vaya a la página de la Corte Constitucional y busque un espacio. Es una página muy amigable. Busque un espacio donde diga innovación jurisprudencial. Y le anticipo, la Corte Constitucional en este tema generó una innovación. Es un cambio de los precedentes. Y para innovar jurisprudencialmente hay que motivar. Generó un cambio. Y ahí establece cuál es el recurso idóneo cuando una demanda es rechazada. Es decir, para entender este caso, no basta con leer el Código Procesal Civil Mercantil, porque ya había una jurisprudencia que fue modificada. Entonces usted va a buscar innovación y esa es una muestra que no basta solo con leer el código. Tenemos que conocer qué es la jurisprudencia y para qué sirve, dónde se publica, dónde la consulta, cuáles son los requisitos. Porque el derecho va integrado de esa forma. Entonces, usted puede advertir que aquí la jurisprudencia es una fuente del derecho. Y la ley de norma judicial establece como primer lugar la ley, pero posteriormente la complementa la jurisprudencia, los principios generales y la costumbre, como fuentes del derecho. Eso es lo apasionante de lo que estamos estudiando aquí, que no es una simple tramitología de ver su cuadrito de memoria, no, estamos construyendo, aplicando derecho de una forma científica. Imagínense, ahorita la llevé yo hasta la Corte Constitucional a entender qué es la doctrina, porque un abogado hábil eso va a hacer. De lo contrario, va a interponer un recurso que no es idóneo, que no es el pertinente, porque la innovación jurisprudencial establece otra. Y usted va a decir, es que eso dice el código. Te puede decir, mire, abogado, usted está obligada a estudiar. ¿Qué profesor tuvo en procesal civil? 2, le va a decir. Él nunca le explicó la jurisprudencia. Pues yo, afortunadamente, hasta tengo la grabación de que lo expliqué. Y no va a decir, no me lo expliqué. Entonces, vamos, todo lo que abordamos es interés no para usted, para todos, esta recomendación. Entrar Sí, a la licenciado, página. solo una consultita. ¿Será que tal vez, así como dice que es para todos, ¿no? Tal vez la compañera Eileen puede compartir ese cuadro que tiene, entonces tal vez le vamos haciendo los mismos apuntes y nos vamos complementando con lo que usted nos va dando. La recomendación, personal, José, amigo. es que nosotros vayamos construyendo el cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque cuando nos dan la cucharada, la papa así pelada, no asimilamos. Entonces el código nos da todas las herramientas para ir construyendo. Y con la explicación que doy, tiene mucho mayor valor la fijación de conocimiento. Y algo que me extraña, José, es este juicio ordinario ya lo evaluaron y ya lo trabajaron en Procesal Civil 1. No es nada, no estoy tocando nada novedoso. Lo nuevo va a ser lo que miremos la próxima sesión. Entonces, mi consejo es, construya usted su propio aprendizaje. Le va a dejar mucho más experiencia. ¿Qué pasa si algún cuadro de Eileen está equivocado? Usted se va a formar generacionalmente con un error. ¿Y será que en ejercicio profesional le puede reclamar a Eileen, mira, tu cuadro estaba equivocado en esto, no eran 9 días, eran 6 días? ¿Qué piensa de eso, José? Claro, licenciado, el error no es fuente de derecho, pero ¿Y qué de la pasa misma si manera Eileen se vamos aprendiendo. equivocó? ¿Qué pasa si se equivocó? Entonces, ¿usted no confiaría más en un cuadro, en un flujograma elaborado por usted? Sí, es lo que buscamos. Porque Ahí usted sí lo está que tomando directamente del código, sin terceros, sin intermediarios. Entonces, su margen de error va a ser reducido. No estoy calificando el cuadrito de Eileen, no lo estoy diciendo, pero construyámoslo. Regresemos, Eileen, y qué bueno, quiero que vuelva a enseñar el cuadrito a sus compañeros para que tengan una referencia del flujo. Ahí está el cuadrito, cuesta verlo, pero es una ayuda. Es una ayuda. ¿Qué podemos hacer, Eileen? Irle agregando lo que vamos discutiendo a esas referencias. Y ese recurso, Eileen y José, lo pueden hacer para todos los juicios que vamos a trabajar. Pero no basta con el cuadrito, no es suficiente. Ya vio el ejercicio que elige Eileen, ir a la jurisprudencia a ver qué dice, y eso hasta le puede anotar un cuadrito, cuál es la jurisprudencia y la innovación en cuanto al recurso idóneo para interponer contra esta resolución que rechaza, la que acabo de hablar, se rechaza la demanda. Estamos de entrada. ¿Qué es notificación, Eileen? ¿Qué es una notificación? Desde el punto de vista
que puedo decir ahora de lo que he aprendido desde que ingresé a la carrera, para mí la notificación es cuando le dan un aviso, se podría decir, porque trato de buscar una palabra para que no suene igual que notificación, de lo que está pasando en este caso, con la demanda, si fue aceptada, si fue rechazada, si hay que cambiar, cuál fue la resolución. Eso entendería yo como una notificación. Desde su perspectiva, Eileen, solo se notifica la resolución que admite trámite la demanda. No, puede notificarse también otras cosas o faltantes. Cosas. Es que no encuentro una palabra. Sí, pero como usted aquí va a ser una futura abogada, entonces aquí vamos ya fortaleciendo los términos, el vocabulario jurídico. Entonces usted misma se está contradiciendo. Al principio dijo, vamos y escuche, dijo, me van a notificar la demanda. Y no es la demanda que me van a notificar. Hay una resolución. ¿Sobre el proceso? No, tampoco, no. No, le voy a explicar para que tenga la idea. Una notificación es un acto procesal de comunicación. Acto procesal de comunicación. Sea una notificación electrónica, sea una notificación personal. Y no solo en el ámbito judicial, también en el ámbito administrativo, cuando hay un procedimiento administrativo. Un acto de comunicación procesal. ¿Y qué me están comunicando, Eileen? Una decisión judicial o una decisión administrativa. Me están notificando una resolución, sea decreto, auto o sentencia. Entonces dice, se notifica a Eileen Morales el contenido de la resolución de fecha tal y tal, y le adjuntan la resolución. Si hablamos de la demanda, la que admitió a trámite, pero si usted incumplió requisitos, es la que rechaza su demanda por no cumplir requisitos de ley. Y esa notificación, a partir del día siguiente de su notificación, le habilita el tiempo para impugnar. En derecho se recuerda que en la clase anterior dije que hay forma y el tiempo. Es vital. Hay forma, quiere decir en cuanto a requisitos para plantear y en cuanto a los requisitos para poderla objetar en tiempo y en forma. Al día siguiente empieza a correr el plazo. En materia de amparo, no. En materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Entonces tenemos que saber aprender el cómputo. Y cuando es un territorio lejano, se adiciona un plazo que se llama por razón de la distancia. Eso sí se lo explicaron, ¿verdad? Bueno, no sé, yo le voy a decir lo que creo que es, pero ahorita, por razón de la distancia es cuando, por ejemplo, si el juez está aquí en Guatemala, en el departamento de Guatemala, y el otro está en Jutiapa, tiene un día. Un plazo, dependiendo, se fija un plazo, es correcto. Ok, entonces sí. Ese es por razón de la distancia. De tal manera que las notificaciones son fundamentales también para ejercer mi derecho de defensa. Si la resolución no favorece. Ya vi su reloj, ya me preocupé. Ahora mejor le voy a hacer una pregunta que no es del proceso. Quiero que me ayude. Tengo una gran ansiedad porque por todo lo que hemos dialogado me quedé en la demanda y faltó todo el proceso ordinario. Ahora ayúdeme, ¿no? Como estudiante, como que usted fuera mi auxiliar. ¿Qué hago con el tiempo? ¿Cómo así de qué hace con ¿Empiezo la próxima semana con el juicio oral? Ya. ¿O continúo con el ordinario? Porque el ordinario me quedé, por todo lo que hablamos, en la demanda. En la demanda nada más. ¿Qué es el paso número 1? ¿Qué tanto vieron ustedes el juicio ordinario? De eso depende. Ay, no podría hablar por mis compañeros. Pero por usted sí. Por mí sí, y yo le soy sincera, lo único que nos enseñaron en Procesal 1 fue nada más nada de juicios, o sea, yo solo vi trámites. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que nada de juicios? Tienen que haber visto todo lo ordinario, las excepciones, los incidentes, recursos, la sentencia. Les soy sincera, solo vimos actos procesales, sujetos procesales. La introducción. Yo sé esto gracias a voluntariado, porque como es civil, entonces ahí sí lo vi, y un poco, pero no
le soy sincera, podría decir yo que solo aprendimos ahorita con usted la presentación de la demanda, el emplazamiento, en mi caso, y la Y todavía actitud del tenemos que demandante. estudiar los efectos del emplazamiento, los materiales y los procesales, uno por uno. Exacto. Bueno, ya no tenemos tiempo. Pregunto a la general. Son ustedes los que van a mandar. Y esto que estoy explicando no va a ser objeto de evaluación de Procesal Civil 2, porque eso ya se tiene que haber evaluado. Pero si no entendemos esta parte, menos vamos a poder entender el juicio oral. Este es el prototipo, es el juicio más importante. Pregunto a la general y quiero su opinión. Según lo expuesto por Aileen, que a mí me genera confianza, ¿ustedes consideran necesario que la próxima sesión termine yo de explicar el juicio ordinario y posponga el juicio oral? Sería importante. Segunda opción, que comience con el oral. En esta línea. Ustedes mandan. Juicio ordinario, licenciado. Juicio ordinario, por favor. Seguir en el juicio ordinario. Por favor. En el juicio ordinario, Lick, por favor. Termine de explicarlo, Lick. De acuerdo, sí, de acuerdo. Estoy viendo que están unificados y eso es positivo, pues porque al estar todos en una línea, voy a continuar en eso. Y esto que estoy explicando no es objeto de evaluación, pero sí es un presupuesto para entrar al juicio oral. Y al Licenciado, buenas noches. Entonces voy a aceptar la propuesta de todos para continuar la próxima semana, no, el próximo viernes, con el juicio ordinario, para que sigamos en la lectura, y si ustedes van elaborando su cuadro sinóptico, mejor, para irle anotando. Lo escucho, Gabriel. Sí, muchas gracias. Pues yo iba a adherirme ahí a la opinión de los compañeros. Yo pienso que es mejor que terminemos el juicio ordinario. Porque si usted lo considera de esa manera, en el artículo 200 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que se aplican los mismos principios para el proceso oral. Así es, Gabriel. Y cuando estemos en juicio oral, voy a decir yo tales principios. Y si no los manejamos, vamos a tener dificultad. Entonces, me parece su propuesto, Gabriel, y lo trabajamos el día viernes. Así que, por Muchas favor, gracias, licenciado. nos ubicamos en el material y continuamos. Ojalá terminemos el viernes el ordinario. Les deseo buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches.